Buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre las imágenes en el estudio de la retina de la A. Esta es una transmisión que hacemos desde Francia. Aquí son las 3 de la mañana, mientras que allá es de noche. Esa es una cortesía de D-Train, que es una experiencia educativa que tiene Lumibird y Quantel. Vamos a hablar de imágenes en el estudio de la retina, desde lo más básico hasta lo más complejo. Vamos a comenzar con el examen visual del fondo de ojo. Lo que podemos observar es que tenemos la gran ventaja que debido a los medios transparentes, el fondo de ojo es la única parte del cuerpo donde se puede observar en vivo el lecho vascular directamente y muchos cambios que pueden haber en diferentes patologías. ¿Cómo pedir o cómo hacer un estudio? Primero hay que identificar y localizar la sospechada en la anamnesis, que puede estar en el vítreo, en la retina, en el nervio óptico o indirectamente, por signos indirectos, en el cuerpo ciliar o en la coroides. Segundo, ya que tenemos el examen, hay que siempre delimitar la extensión del defecto o la lesión para planear el tratamiento y evaluar el éxito del tratamiento posteriormente. Los exámenes auxiliares sirven para esto. Comencemos con lo más simple, lo que todo el mundo debe saber, inclusive los estudiantes de medicina. El reflejo rojo es una manera de estudiar el fondo de ojo. Nos indica transparencia de los medios y todo médico debe saber realizarlo, especialmente en neonatología, donde tenemos que estar viendo pacientes con RBL, con retinoblastoma. Y nuestra labor como neurólogos es enseñar a hacerlo bien. Todos ustedes saben cómo hacer esto, pero sin embargo vale la pena recordar que esto es sumamente importante. Lo más antiguo, lo que menos usamos, pero que siempre es bueno para cualquier médico general, es la oftalmoscopía directa, que es uniocular, no hay estereopsis, es una imagen directa de alta magnificación, más o menos 15 veces, pero el campo de visión es muy pequeño. Y eso es lo que también tenemos la oftalmoscopía indirecta, que nos da una visión binocular, por lo tanto nos puede dar estereopsis. Nos da una imagen invertida, es menos magnificación que la directa, pero el campo de visión es también amplio. Esto lo conocen ustedes, lo ven ustedes con el Phison, lo pueden hacer con cualquier otro instrumento y es básico para el estudio de la retina. No olvidar que para este caso se necesita la indentación escleral. ¿Para qué? Para poder ver la periferia y entre el ecuador y la hora serrata, y se pueden usar depresores en forma de dedal, en tipo lápiz, o un simple Q-tip que nos puede ayudar a levantar la periferia de la esclera, que no es de la esclera, con la retina y con la coroide, y ver lesiones muy periféricas, las cuales no serían posibles de ver a pesar de la buena dilatación, con la lupa. Siempre que tenemos cómo son las imágenes, con la lente 78, la imagen es real pero invertida. Con un lente de Ruby o otros lentes aéreos, la imagen es virtual y directa, y es lo que vamos a tener que saber diferenciar cuando queremos darnos la idea dónde está la lesión. Esto es básico, lo aprendimos todos cuando fuimos residentes. El mapa de la retina por dibujo. Por más que tengamos documentos, esto tiene un código de color, tiene una forma de ver cada lesión. Así que esta grabación va a estar disponible en Sociedad para todos. Y si quieren revisarla, no se olviden de que esto es básico. Ahora que tenemos el smartphone, ahora podemos hacer, miren, este es el link acá para que puedan saber cómo se hace. Podemos tener el examen de fondo de ojo con el smartphone. O sea, y solamente invirtiendo en la lupa, fotos, podemos tener videos, podemos tener todo lo que queramos. Ahora esto es una magnificación de cómo se debe hacer. Esto está en el que tenemos aquí arriba para poder utilizar nuestro smartphone como si fuera un oftalmoscopio. Obviamente no va a haber visión binocular,
pero vamos a tener una excelente ayuda, poder hacer telemedicina o poder hacer un registro gráfico de lo que estamos haciendo. También podemos utilizar de ojo el examen con lupa por lámpara de hendidura. Hay diferentes lentes. Un Goldman de 3 espejos es el más simple, el que la gran mayoría tiene y puede ser usado tanto en la cuanto en retina. El lente de Ruby de no contacto, que a veces está en la lámpara y no sabemos para qué sirve, y está al costado y se puede utilizar. No es tan frecuente, pero en la base debemos nosotros enseñarles que esto es posible. Lentes biconvexos de 60, 78 o de 90 y algunos lentes especiales pueden buscar el Maxi Retina, el Full Field, etcétera, que nos van a dar imágenes diferentes y especiales de lo que queremos ver en retina. Por el lente 3 espejo, que es lo más simple, utilizamos la parte central para ver el polo posterior, el espejo 1, que tiene más curvatura, para ver la periferia extrema, el espejo 2, que tiene menos inclinación, para ver el ecuador o pre y post, y el 3 para ver un poquito más allá del polo posterior por fuera de las arcadas. Y fíjense, esta es la representación de qué está ocupando cada espejo que nosotros tenemos en el lente de Goldman de 3 espejos y qué podemos ver con la parte central. Es importante que la herramienta al alcance de todo el mundo y que nos puede servir para imágenes cuando es un poco difícil hacerlo con la oftalmoscopía indirecta. Utilizando la tecnología que tenemos, el examen con cámara retinal, el examen con cámara retinal de campo amplio, la angiofluorescencia de fondo, la angiofluorescencia, examen con verde de indocianina, OCT, angio-OCT, ecografía. En realidad, una hora para hablar de todo esto es muy poco, pero vamos a ver qué abarcar, porque hay mucho más. Por favor, no se olviden de lo clásico. El test de Amsler nos va a dar no es de imágenes, pero nos va a dar la morfología macular, si hay algún agujero, si hay una elevación, todo eso. Y es simple, sencillo y no cuesta nada. Los test de Waske-Allen también, no voy a hablar de ellos, véanlo en la web, véanlo en su libro. El vídeo de Maddox que nos permite ver, aún en opacidades, si hay función macular o no. Esto es papiros, pero sumamente válido en la actualidad. Y vamos a hablar ahorita al final de la holografía ultra rápida LIDAR como nueva tecnología. Con la imagen de la cámara retinal tradicional, tenemos más o menos un 30 grados y es bastante bueno. En este caso estamos dentro al nervio, podemos hacerlo a la mácula también. Pero el área central, ese es un área estándar de acuerdo al estudio ETDRS. Tenemos imágenes de mosaico, ¿eh?, que podemos tener para ampliar nuestra visión, no solo del centro, de la mácula, periferia temporal, periferia superotemporal, superonasal, etc. Y utilizando la técnica de mosaico abarcamos una gran imagen, pero cuesta hacer menos 7 imágenes para esto. Y ahí lo que tenemos es, hay ya actualmente imágenes de campo amplio de una sola toma, donde ya podemos ver sin necesidad de hacer el mosaico todo este campo que es muy amplio, con un es importante porque es de 133 grados, a diferencia de los 30 que teníamos inicialmente. Pero además, ya tenemos la oportunidad, una doble imagen, de hacer un campo ultra amplio en una toma extendida, que nos va a llevar a la periferia casi con una sola foto. Y esta es la imagen que podemos obtener cuando tenemos este mosaico o esta adición de imágenes en un campo ultra amplio. Miren, se ve perfecto el nervio, se ve perfecto la mácula, se ve perfecta la periferia, inclusive detectar lesiones superperiféricas con este método. En este caso, en pacientes con alta miopía, tiene una importancia muy.
vamos a ver qué es lo que tenemos cuando nos acercamos en comparación. Miren, con el examen solamente si estamos en el oftalmoscopio directo, tenemos 10 a 15 grados y es, por ejemplo, podríamos servirnos para examinar bien el... Si nosotros vamos a la lámpara de hendidura con un lente de 90 dioptrías, podemos tener el foco de luz en ese paralelepípedo extendido como centro, pero podemos ver parte de lo que rodea. Si en caso nos vamos a un oftalmoscopio indirecto con luz de dioptrías, estamos en 30 a 37 grados, es aquello que nos marca esta línea negra. Si nosotros, por otro lado, estamos haciendo la vía tradicional, podemos llegar hasta 45 grados, dependiendo del equipo, de 30 a 45 grados. Con el campo amplio de 7, ya estamos hablando de una mayor extensión y podemos tomarlo eso en una sola toma, ya con las 7 como en una sola toma. Y el ultra amplio ya nos puede hacer una inmensa localización aún en la periferia extrema en una sola visión. Entonces, fíjense, estas son imágenes, por ejemplo, de retinopatía hipertensiva, donde en algunos equipos va a haber en el color y pueden haber artefactos. Miren, por ejemplo, cómo las pestañas pueden ser puestas acá. Hay equipos que tienen la posibilidad de evitar o sacar este tipo de artefactos automáticamente. ¿Cómo funciona? Pues es una imagen de fondo de línea en color verdadero. Escanea un amplio rectángulo de luz a través de la retina y se detecta con una cámara monocromática. Entonces nos da esta visión verdadera de que es generada por una iluminación secuencial de 3 LEDs, uno rojo, uno verde y uno azul, que son emisores de luz y que da un de fondo de ojo de aspecto natural, que no tiene distorsión en el color. Por ejemplo, vemos esto. ¡Ay! Y esa lesión verde. Acostumbrados a ver con el fondo de ojo que esa lesión, no hay lesiones verdes en el ojo, sí, por lo menos la mayoría están maduras. No, estamos viendo una lesión tumoral, pero la vemos verde. ¿Qué? ¿Eso es un diablo verde? No, no existen los diablos verdes. O sea, mejor es verlo en color. Es como si nosotros dijéramos, estas son las camisetas de Alianza, de Cristal y de Melgar. No, señor. Lo real, los colores reales son estos. Y lo que queremos ver, para no confundirnos, es exactamente cómo se ve. Así que yo prefiero el color, que no es color verdadero, pero lo más parecido al color verdadero en los exámenes. ¿Cómo se logra esto? También, pero eso nos permite también tener una alternativa que son los canales de color. Por ejemplo, cuando tenemos el color verdadero tenemos toda la imagen. Pero fíjense que siempre es rojo o naranja sobre rojo. Entonces los contrastes, para ver las fibras, para ver las lesiones, a veces no es tan claro. Ahí tenemos las imágenes con los 3 canales, pero podemos seleccionar al canal rojo y fíjense, acá, aquellas estructuras que son o que tienen cierto grado de coloración van a ser marcadas adecuadamente. La coroides, los vasos coroideos están más detallados, lo que puede ser muy útil para visualizar lesiones coroideas como nevos o tumores. Y por ejemplo, ese canal rojo evita la retina y el epitelio pigmentario de la retina y nos sirve para ver las lesiones coroideas. Si bien es cierto, se ven los vasos, pero no son la primera cosa más importante. Los vasos coroideos y estamos viendo una lesión coroidea. ¿Para qué nos sirve el canal verde? El canal verde es excelente contraste en la retina. En este caso con los colores complementarios. El verde es complementario del rojo. Entonces, la vasculatura se ve mucho mejor. Las hemorragias se ve mucho mejor. ¿Por qué? La longitud de onda verde tiene fuerte absorción por la hemoglobina. En este caso, que bien se ve la vasculatura, pero además microhemorragias, algunas lesiones
diabéticas importantes, hemorragias, flama, etc. Es útil para ver retinopatía diabética o hipertensiva y también en los agujeros retinianos. Y tenemos al final el canal azul. Permite una visibilidad mejor de qué? Las estructuras amarillentas. Obviamente es el color complementario. Más fácil de ver las fibras nerviosas retinales, las membranas epirretinales, para ver cualquier tipo de exudado serio. Miren, es interesantísimo. O sea, este es destaca las capas retinales de fibras nerviosas y limitante interna. Es útil para ver defectos. Miren acá qué bien se ve y acá qué bien se ve la fibra. En todo caso, las membranas epirretinales también pueden ser vistas con este canal azul. Aquí podemos ver que se ven muy bien las fibras. Ok, acá hay una lesión y esa lesión que está acá magnificada nos da la idea, bueno, puede ser un EBUS, puede ser una lesión coroidea, que vemos con el nebu, que hay drusas en su superficie. Y vemos además que no se altera el trayecto del vaso, que es importante. Están las drusas, que pueden ser vistas, y se ve que el vaso que está en la retina no se ve afectado. Si fuera un melanoma, esperaríamos que haya un volumen que le dé curvatura a ese vaso. En retinopatía diabética, las hemorragias, no solo del polo posterior, sino de la periferia, ya que tenemos visión periférica, nos permite ver aneurismas, zonas de anoxia o de hipoxia, también la asociación de aneurisma con el edema macular diabético, documento muy bien hemorragia y exudados algodonosos, edema macular diabético, que es difícil a veces ver con la simple fotografía de fondo. Miren, adicional, más o menos 45, y miren el ultracampo amplio, cómo nos permite ver defectos que hay en periferia que antes no se podían ver. Cuando esto ya lo pasamos a ultra amplio, miren que si nos hubiéramos quedado solo con la imagen de 45, no tendríamos la de estos daños o alteraciones periféricas adecuadas. Podríamos ver el nervio óptico, podemos ver con muy buena resolución la mácula, fíjense, la alteración posible de ver en la mácula y las las hemorragias periféricas clarísimas que son mucho más abundantes y fluentes en la periferia. Ahora vamos a pasar a otra cosa que es la autofluorescencia de fondo. ¿Qué es la autofluorescencia? Es la capacidad de una estructura en una determinada longitud onda y emitirla en una onda de longitud superior. Entonces, si tenemos esa capacidad de verlo, podremos ver qué está sucediendo. La lipofucsina es el fluoróforo del epitelio pigmentario, principalmente macular, quizás más importante. Absorbe la luz azul y tiene un pico de excitación entre 470 nanómetros, emitiendo una luz amarilla-verde a 600 y 610 por autofluorescencia. Hay otros, o sea, eso prende solito, por decir así. Tú le pones la luz y si le pones la adecuada, te va a reflejar la luz por autofluorescencia. Es como cuando vas en la carretera por la noche y le ves los ojos al perro que está delante tuyo. Tiene que cuando tú le pones la luz va a regresártelo de una manera amplificada. Hay otros fluoróforos ubicados fuera del epitelio, en la córnea, en el cristal, en colágeno del nervio óptico, con otras longitudes de onda, y eso nos va a permitir diferenciar algunas cosas. Entonces, ¿qué es la autofluorescencia? Es un método diagnóstico que detecta la presencia de fluoróforos, moléculas que absorben y emiten luz naturalmente a longitudes de onda específicas. En el fondo de ojo, la fluorescencia lipofucsina del epitelio pigmentario de retina es lo que le da la mejor imagen. ¿Cómo se hace? Con un escaneo láser confocal a una sola longitud de onda, pero actualmente se usa el BLFI, Broad Line Fundus Imaging, que captura no solamente una longitud más amplia de angiofluorescencia de fondo, al iluminar, al excitar dos rangos de longitud de onda. En este
tiene una iluminación en dos longitudes de onda, azul entre 435 a 500 nanómetros y verde entre 500 y 585. Entonces, los fluoróforos que absorben la luz en estos rangos se detectan cuando emiten su luz de retorno que está dentro de la banda del filtro de paso, porque el láser confocal solo detecta la luz emitida en una pequeña gama de fluoróforos, lo cual nos hace que esta capacidad de broad imaging nos mejore la calidad de la visión y nos mejore la exploración que queremos tener. Para la angiofluorescencia de fondo, un epitelio retina saludable tiene un color gris uniforme. El problema es determinar cuándo hay hiperautofluorescencia, y esto es cuando el ente está estresado y está en camino de convertirse en un área atrófica, o hipoautofluorescencia cuando el EPR está muerto o ausente. Es interesante porque esto nos está dando no solamente la imagen, sino además nos está dando una evaluación del funcionamiento de varias cosas. En este caso, una angiofluorescencia normal, se ve que no hay ninguna alteración en este caso, pero cuando hay hiperautofluorescencia, vemos presencia de liposuccina en exceso por distrés retinal activo o daño retinal. La autofluorescencia se puede ver o a incremento de liposuccina en el epitelio pigmentario, como se ve en las liposuccinopatías como Stargardt, autofluorescente subretinal, y ahí se ve muy bien la distrofia viteliforme o la coroidopatía serosa central, o cuando falta cuando hay que hay el síndrome de manchas blancas, coroidopatía serosa central, telangiectasia macular 2, que se ve como si esto estuviera a través de. Y hay otros materiales autofluorescentes, como el drusen del nervio óptico, y cuando tenemos la duda de un tumor como el amartoma astrocítico, la importancia de la hiperautofluorescencia. Miren, estas áreas oscuras son los elementos que absorben la luz. Vasos sanguíneos. Tenemos esta zona perfectamente demarcada con zonas de hiperfluorescencia rodeándola. Miren qué interesante. Esta es una buena manera de determinar un área de atrofia retinal. La hipoautofluorescencia, por otro lado, es una reducción de la en el epitelio pigmentario retina por atrofia del epitelio o por ruptura. Otra capacidad también puede ser por bloqueo de autofluorescencia, cuando hay hipoautofluorescencia. Pigmentos maculares, luteína y zeaxantina, hemorragias, fibrosis, tejido cicatricial. Vamos a ver un EO. Aquí lo vemos en la fotografía en canales rojo, azul y verde. Miren cómo en el canal rojo se visualiza mucho mejor. Pero si además autofluorescencia de campo amplio y OCT, nos damos cuenta que la angiofluorescencia ocurre en el epitelio pigmentario. Al estar detrás, no se observa. Miren qué interesante para saber la etiología de la lesión que estamos viendo. Claro que en el OCT también podemos ver que la pigmentación da una sombra. O sea, actualmente, y es lo que le quiero decir, se tiende a la multimodalidad, a hacer los exámenes en varios para poder tener más información. En la degeneración macular relacionada a la edad, hay una disrupción temprana del epitelio pigmentario, lo sabemos todos por la membrana neovascular. Puede predecir la autofluorescencia de fondo, puede predecir progresión a la atrofia geográfica. Se usa en distrofias retinales y detección de como la causada por hidroxicloroquina. Miren, por ejemplo, acá hay una atrofia retiniana multifocal que ya tuvo el paciente una coroidopatía serosa central. Fíjense cómo se ve la foto a color, ¿eh? Y cómo se ve la foto de fondo. Olvídense, acá hay una persistencia de mielina, ¿eh? Y fíjense cómo se ve hiperfluorescencia en estas, metabolismo activo o un epitelio pigmentario retina
enfermo, porque ya se dañó por el edema, por las alteraciones, por las retinales, y esto no se ve muy claro en el fondo, podría pasar desapercibido, pero aquí estamos haciendo una evaluación de cómo está funcionando el EPR. Y básicamente, en la angiofluorescencia de fondo, una hipofluorescencia relativa debido a que la área de mielinización enmascara todo lo que hay detrás. Fíjense, en el ojo contralateral, leve hipoautofluorescencia, cambios inferiores nasales comparado con el ojo que está en problemas, donde hay un distrés del epitelio pigmentario retina y pueden ser invisibles tanto a oftalmoscopía como a retinografía. Y aquí interesante, porque aquí hay una atrofia por una lesión cicatricial. Entonces la lesión se puede ver en la imagen a color como blanco grisáceo, puede ser toxo, puede ser... y podemos ver en el vítreo algunas secuelas de vitreitis. ¿Qué significa cuando vemos esto? No sabemos si es activa o no la lesión. Cuando hay fluorescencia de fondo, la hiperfluorescencia rodeando estos cambios hipofluorescentes sugieren que todavía hay actividad, que no la podemos ver muy claramente su actividad o no en la foto de fondo de ojo. Interesante, porque nos está hablando un paso más en el diagnóstico. ¿Cuál es el patrón de angiofluorescencia de fondo en la degeneración macular relacionada a la edad? Porque esto es una relacional. La imagen A es normal. Acá fíjense, acá hay un mínimo cambio. Fíjense que el área central ha aumentado. Local en C, fíjense estos pequeños puntos de hiperfluorescencia que van apareciendo. Acá hay un patrón en lazo, ya es un patrón en retículo, fíjense todo el fondo, un patrón moteado, un patrón irregular con diferentes tamaños y formas, lineal e inclusive una placa focal. Fíjense qué interesante, porque todos estos son lesiones que nos están hablando de eje racional. Como hablamos de que habían otros fluoróforos, aquí se puede en el drusen del nervio diferenciar un subpapiledema que a veces es difícil de hacer con el fondo de ojo, inclusive con el OCT, mucho más fácil es con ecografía, pero si los drusenes se ven fácilmente, pero los ocultos o enterrados no. Y en la autofluorescencia de fondo, aunque los drúsenes carecen de lipofucsina, son significativamente hiperautofluorescentes y se pueden ver fácilmente. Miren, aquí lo vemos, drúsenes de papila se sospecha. En la autofluorescencia de fondo se ven hiperfluorescentes, ya sean estos muy fáciles de ver o a veces escondidos u ocultos. Un drusen enterrado o profundo debe controlarse regularmente porque puede haber una posible compresión de fibras con cambios similares al glaucoma. Los defectos arqueados en campo visual, adelgazamiento de capa de fibras vistos por el OCT causados por este drusen oculto. Y si progresa la atrofia que produce la presencia de este drusen, puede haber palidez del nervio. Puede monitorear con OCT y además con el campo visual. Mire, vamos a ver ahorita atrofia geográfica de detalle verdadero, y esto es ya con algunos artefactos de algunos equipos. Miren el color, miren cuando ponemos la autofluorescencia de fondo azul, miren cuánto podemos la autofluorescencia en verde. Estamos viendo que podemos tener apreciaciones significativamente diferentes, lo que no se ve muy claramente en la fotografía. Fíjense mucho más al extremo, como acá el verde nos da ideas de lo que estamos viendo, el azul también. Pero la atrofia geográfica lo vemos perfectamente con esta zona de hipofluorescencia
Vamos muy rápido a angiofluoresceinografía. En este caso, la angiofluoresceinografía, Novotny y Albi fueron las primeras fluoresceinografía en humanos. Actualmente las imágenes digitales mejoran la técnica y la comprensión de las imágenes. ¿Qué cosa es el contraste? Es una de color amarillo-rojo, su peso molecular es 37667, su espectro de absorción va en las longitudes de onda 465 a 490 azul y una excitación a 520 a 530 que nos da imágenes amarillo-verde. Entonces, inyectado, 80 se une de la fluoresceína, de ella, se une a proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, y se metaboliza por el hígado y el riñón si se excreta orina en 24 a 36 horas. Eso tienen que explicar al paciente porque se asusta el paciente al ver cuando orina diferente. Ahora, este pigmento, esta tinción puede presentar reacciones muy leves o reacciones muy graves, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se hace? Pues se busca la vena tal. Generalmente se prefiere la que es más cerca a la izquierda, que está más cerca al corazón, pero de 10 a 15 arterias ciliares posteriores cortas se están llenando, se ve la coroides marcada y la cabeza en nervio coroideo indica que hay llenado coroideo y puede haber una fluorescencia moteada coreocapilar variable de acuerdo a qué tipo de pigmentario retina. El llenado irregular de la coroides por parches nos puede indicar perfusión de lóbulos coreocapilares en forma de luego simultáneo. Sigue pasando el colorante y cuando nosotros vemos fuga del colorante en el coreocapilar de la membrana de Bruch, esto nos puede eclipsar los vasos coroideos. El llenado de la circulación retinana comienza a los 10 o 15 segundos, más o menos 1 a 3 segundos después del inicio del llenado coroideo. Y eso es importante para saber en qué momento tomarlo. El llenado de la retina y luego las arteriolas, los precapilares, los capilares, las vénulas, postcapilares, que se van llenando todo este relleno de la fase arteriovenosa temprana. Y en ese momento, para la fase arteriovenosa, comienza a salir el ojo a través de las venas en un patrón laminar. ¿Qué significa? Más lento, pegado, y ahí se reconocemos las venas, más lento el flujo pegado, más rápido el flujo en el centro. Este llenado laminar es que hay concentración preferencial de la fluoresceína libre en las paredes de los vasos y en el centro hay un flujo de sangre más rápido y mayor concentración de eritrocitos en la luz vascular, por eso que se ve laminar. En la arteria venosa tardía tenemos la máxima fluorescencia de arterias y el lecho capilar con llenado laminar temprano de las venas, y la red capilar a su máxima fluorescencia a los 20 a 25 segundos. Por eso la ventaja de la toma de las fotos. Obviamente con el video esto es mucho más fácil, ¿no? Que por el fondo oscuro de la mácula, el bloqueo de la fluoresceína coroidea por pigmento xantófilo y la alta densidad de las células en esa zona, vemos ahí bien fácil la zona vascular foveal normal que va de 300 a 500 micras y que hoy por hoy es un biomarcador importante en muchas patologías. A los 30 segundos se completa el primer paso del colorante de fluoresceína. Y hay fases de recirculación. Puede ser intermitente. A los 10 minutos ambas circulaciones generalmente están desprovistas de fluoresceína y ya hizo su paso por el ojo. ¿Para qué nos sirve? Para que en el angiograma tardío podemos ver tensión de la membrana de Bruch, de coroides, de la esclerótica o las fugas en pacientes que tienen la esclerótica, por lo tanto, en pacientes que tienen epitelio pigmentario de la retina no muy denso. La tinción del margen y la cabeza del disco es independiente
del grado de pigmentación del epitelio pigmentar en la retina. Obviamente ahí no lo existe. ¿Cuál es la, para hacer un resumen, de ver la normalidad o la anormalidad del examen? O sea, si identificamos áreas y cuando vemos áreas de hipofluorescencia o hiperfluorescencia, esto es crucial en la interpretación de la fluoresceína. Tenía toda una clase de hablar las lesiones, pero creo que se queden con el concepto básico de que tenemos que identificar áreas anormales de fluorescencia y hiperfluorescencia para interpretar qué está sucediendo. Bien claro, hipofluorescencia es la reducción, ausencia de fluorescencia normal, y la otra, la hiper, es fluorescencia anormal. ¿A qué se puede deber la hipofluorescencia? Obstrucción o defecto de llenado. Una zona bloqueada, una obstrucción de la vena o de la arteria, nos puede dar ese tipo. ¿Por qué? Más de la arteria. La fluorescencia bloquea sobre el nivel del material de bloqueo y pueden dar de efectos de llenado vascular que pueden causar hipofluorescencia debido a disminución de perfusión de los tejidos. La hiperfluorescencia, por otro lado, es aumento de la fluorescencia normal o una presencia anormal de fluorescencia. Es decir, que hay un defecto en ventana. Tenemos un epitelio pigmentario en la retina que no existe y estamos viendo la visión de la fluorescencia coroidea. Fluorescencia por presencia de vasos sanguíneos anormales que pueden estar en retina, o sea, proliferaciones, en coroides también proliferaciones del disco óptico. Y también la fuga de colorante al espacio extravascular por alteración del endotelio puede provocar hiperfluorescencia. Sabiendo eso, sabemos lo básico para después ya poder ir en profundidad en la patología por angiofluorescinografía. Vamos a pasar, porque estamos describiendo el amplio espectro de los exámenes que tenemos, a la indocianina verde. No voy a usar, es difícil el colorante, pero algunos juntan angiofluoresceína, o sea, fluoresceína con indocianina para algunos estudios ver los vasos. No nos permite ver la angio, porque la angio básicamente nos va a dar mucho mejor visión de la circulación que viene de la arteria central de la retina, menos con... Pero si queremos ver la coroides, la indocianina verde es mucho mejor. Es un contraste tricarbociánico, es un polvo liofilizado, una longitud con pico de excitación y emisión cerca al espectro del infrarrojo, menos del 8%, menos del 5% de iodos, toxicidad, ¿no? No toxicidad a la dosis de 5 miligramos por kilo de peso, no se metaboliza, pasa directamente, o sea, por gradiente de concentración de la sangre al hepatocito y no hay recirculación enterohepática. Efectos secundarios, básicamente es inocuo. Básicamente, no hay nada inocuo en esta vida, ni el agua. Pregúntenle a los que se ahogan. Hay reacciones adversas ligeras en 0.15, 0.2 y muy severas en 0.05%. O sea, el reporte de muerte por este contraste es 1 en 333.300. ¿No? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Está contraindicada en alergia al yodo. Tenemos que evitarlo en pacientes con enfermedad tiroidea y con el embarazo. ¿Cómo se usa para la fase del angio con indocianina verde normal? Una dilución de 25 miligramos en 2 mililitros y las fotos se toman a los 3 y a los 30 minutos. La fase temprana se caracteriza por un llenado rápido de las arterias, las coroides y las coriocapilares y las venas coroides. Un llenado temprano de las arterias retinales, más no de las venas, y extinción gradual de llenado arterial coroideo y extravasación del colorante segundos después a 3 minutos después. En la fase media se va desapareciendo lentamente la vasculatura coloidal. Hay hiperfluorescencia generalizada evidente. ¿Por qué? Porque hay una perfusión difusa del colorante en las coriocapilares
y los vasos retinales aún son visibles. Fase tardía, hay hipofluorescencia relativa de la vasculatura coroidea por zonas y un background por la extinción de los tejidos extracoroideos. Los vasos retinales ya comienzan a no ser visibles poco a poco. ¿Qué hallazgos anormales? Saltantes, como todo. Hipofluorescencia inicial, hipofluorescencia mantenida aún hasta las zonas tranquilas o hiperfluorescencia. Si comparamos la fuga de colorante, es lenta en comparación con la angiofluorescinografía. ¿Y qué pasa? Alterados de mediano y gran calibre y además de vasos dentro de las membranas neovasculares coroideas. Sirve para ver el feeding, el vaso que está alimentando la retina. Importante para ver la proliferación gematosa de la retina de origen espacio subretinal en la degeneración macular relacionada a la edad. Miren, la inicial, la fase 1, componente envolvente capilar que está en esta zona, se originan las capas profundas o una neovascularización retinal. Esta cambia, hay crecimiento de vasos retinales dentro del espacio, pero todavía no hay neovascularización subretinal. Y después la fase 3, que es desprendimiento vascularizado del epitelio, que se puede ver perfectamente cuando la neovascularización se diagnostica clínica o angiográficamente, se acompaña a veces de desprendimiento vascularizado del EPR, y en los procesos se forman anastomosis, como pueden ver, unión en varias circulaciones. Y fíjense, también puede ser usado en coroides, en melanoma. ¿Por qué? Los márgenes del tumor, por visión del tumor, se ve el comportamiento de los vasos y es notablemente superior a angiofluoresceínografía. Dos tecnologías para esto: digital de doble carga y el barrido óptico láser. Y ahora vamos a pasar a algo que es interesante, que es última modernas, la holografía ultra rápida para funcionar, el lidaro. Miren, en este caso vemos un ojo, podemos verlo con con circulación coroidea verde indocianina, o podemos hacerlo por angio-OCT. Pero en este caso tenemos aquí una holografía Doppler, que nos da toda la circulación y nos dice cuáles son arterias, cuáles que son en color rojo, cuáles son venas que están en color verde azulado. Una forma sumamente interesante de ver la circulación coroidea, restándola, sacándola. Y tenemos una imagen full automática de Doppler. Esto es video. Los dos que hemos visto es video, no es foto, que nos puede dar el frente de onda, el análisis del frente de onda de todos los vasos que están pasando, y nos los da en estéreo, en holografía. Nos puede también servir para ver los vasos que se ven en el fondo o que se ven en el iris también. En este en este caso estamos hablando de córnea, y en este caso nos puede dar una pequeña vascularización de la córnea perfectamente. Especialista de córnea, holográficamente vamos a ver los vasos que están ingresando ahí. Si estamos en el fondo de ojo, podemos hacer medidas de la velocidad del flujo por medio del Doppler y ver si hay asimetría, ver los índices como índice de Pursolot u otros índices, cuantificar parcial en la arteria central de la retina o en la vena en centímetros por segundo. Interesantísimo, porque nos va a dar un óptico Doppler en localización, por ejemplo, de una membrana coroidea, Doppler de una lesión infiltrante. Para terminar, ya ustedes conocen perfectamente que el OCT nos da una imagen no es una imagen real de las cámaras, de la reflectividad
de la luz coherente que va sobre las capas, pero esta reflectividad coincide casi exactamente con las capas que tenemos anatómicamente. Ahora ya podemos ver por delante la hialoides posterior y la bursa premacular. El vítreo con OCT cada día está mejorando a medida que nos vamos más a la periferia, pero también vemos muy bien el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch, el complejo. Y podemos ver, disculpen, la posible interdigitación entre segmentos externos y la capa de fotorreceptores y el epitelio pigmentario. Y cada centrarnos en la coroides. En este caso, viendo la capa de Sattler, de los vasos coroideos medianos, o la de Haller, los vasos coroideos grandes, y con, pero podemos verlo muy parecido a lo que está viéndose con Sweet Source, de acuerdo a la capacidad del equipo. Y por otra parte, que nos permite ver cada vez con mejor resolución debido a la mejora en la capacidad de las ondas. Y tenemos la ventaja del ultrasonido. A pesar de que hayan medios opacos, se pueden ver. Y hay que tener en cuenta que la ecografía no está reservada solo para super especialistas. Es trivial que con ciencia puede hacer esto perfectamente. Capacidad de imágenes en alta frecuencia. Tenemos el cine loop, o sea, tenemos un cine, podemos variarle la ganancia en la ecografía estandarizada. Ahora, ¿qué ventajas a favor del OCT? Es de no contacto. Tiene mucho mayor resolución. Y todos sus análisis están integrados en sus datos. La sonda de 20 de la ecografía es útil en medios opacos, no está restringida a la mácula, aunque ahora los OCTs están trabajando. Hay un análisis más profundo y amplio de la lesión, porque el ultrasonido va hasta la órbita. El OCT se queda, pero el precio también es importante. En contra, no diagnostica en periferia, a pesar de que eso es evolución, el OCT no se ve en medios opacos. Un análisis superficial y estrecho, más o menos una banda de 2 milímetros a 3 milímetros. En contra, la ecografía requiere un buen entrenamiento y tiene muchísimo menos resolución que el OCT. En un bando del OCT podemos ver, por ejemplo, una degeneración inicial, donde vemos integridad del segmento interno de los fotorreceptores. Es importantísimo ver esta línea siempre, pero hay alteración de fibras de Henle en este caso, porque hay drúsenes que están confluentes y están... Quizá este signo de alteración de la capa principal, el inicial, en la degeneración macular relacionada a la edad. Podemos ver que esto va aumentando y es intermedia. Aquí sí hay miren, esta línea que venía acá, ya hay disrupción, ¿no? Aquí especialmente. Hay migración de pigmento. Los drúsenes con ruptura de membranas, con parte de ruptura o con alteración de la membrana de Bruch son visibles. Si seguimos adelante, nos vamos a dar cuenta que esto sigue evolucionando y que ya tenemos en la húmeda fluido subretinal con coroides delgada y material subretinal hiperreflectivo. También hemorragia, fluido intrarretinal y se acompaña cada vez con atrofia del epitelio pigmentario de la retina. El OCT es extraordinario para examinar el área macular en detalle. En macro y tenemos opacidades de medios, la ecografía juega su rol. Miren, en este caso hay opacidad de medios, se ve, y fíjense en el OCT, aquí se podría ver parte de este programa. Claro, cuando tenemos la sonda de 20 MHz de alta frecuencia, es el mismo paciente, podemos ver las representaciones similares, igual acá, en un edema macular, ya sabemos que nunca con la resolución del OCT, pero ya intuimos que hay una maculopatía. En este caso, un edema macular diabético. Después nos vamos acá, fíjense, edema macular cistoide, aquí lo percibimos en el OCT,
y lo hemos visto como pequeños puntos negros centrales. Si seguimos, veremos que el desprendimiento de retina en miopía se ve perfectamente en la mácula con el OCT, pero la visión total de este estafiloma y del conjunto y su relación con el vitrio. Igual tenemos agujero macular con opérculo, es el mismo paciente. Podemos verlo. Claro, jamás vemos estas edemas que tiene el OCT, pero sí sabemos que hay un opérculo en este agujero macular. Podemos ver húmedo, no hay nada oscuro, y esta es una degeneración macular relacionada a la edad seca. Vistas con el OCT perfectamente y mejor. Y la vemos perfectamente claro. Perdón, me fui de una. Aquí la tenemos. Obviamente no va ni la sustancia subretinal, pero sí podemos intuir que es seca. En la coronopatía serosa central podemos obtener la misma imagen. Si nosotros, claro, con el OCT tenemos que ver la forma volumétrica y saber hasta dónde está dirigido el fluido y tenemos un campo de otra visión. Son complementarios. En la extracción vitroretinal, miren, este espacio está visto. La ecografía quizás nos da un poquito más de visión que está sucediendo en la cabeza del nervio óptico. La extracción vitroretinal macular la podemos ver muy claramente en el OCT, extraordinariamente bien, y también podemos utilizar la ecografía de alta frecuencia para ver sus propios. El 1A, ¿es posible verlo? Claro que es posible, no con la magnitud, bastante bien con la ecografía. La hemorragia sí estamos perdidos, aquí esto puede ser cualquier cosa, el OCT es perfectamente visible y claro. Desprendimiento, obviamente, con mucho mayor calidad en el OCT, menos en la ecografía, pero distinguible como una maculopatía. Membrana también puede ser perfectamente vista en toda su extensión. Miren cómo se ve en la ecografía, cómo se ve al OCT. Lo mismo estamos teniendo en otras cosas. Desprendimiento de retina seroso, por ejemplo. Lo podemos ver perfectamente, inclusive estandarizado. O edema en pacientes diabéticos. Fíjense, aquí no hay forma, no hay OCT que pase por ahí. Aquí la ecografía es... O sea, no es que sea una buena ni otra, ambas son complementarias. No hay nada mejor ni peor. Tenemos que pensar en multimodalidad. Muy bien con OCT el desprendimiento de retina macular en Bosco de Anay Jarada, pero la ecografía nos da una imagen inclusive de la esclera, de esclera, inclusive la inflamación alrededor del músculo. Una membrana neovascular sangrante, que no se va a ver casualmente por esta, perfectamente vista con la ecografía. Igual, otra membrana neovascular sangrante, vitreitis, visibles por los medios opacos, entra la ecografía a jugar su papel importante. Entonces, comparando la ecografía con el OCT, como más amplio que el OCT, las membranas epiretinales son vistas en mayor amplitud. Es un examen dinámico, es un cine, no es una imagen. Vemos mejor se ve, el OCT ve la bursa premacular, pero no nos habla del movimiento del vitrio. Es bueno porque el ultrasonido puede ser usado en medios. Define apropiadamente lesiones maculares, no con la exactitud del OCT, pero esas son mucho los equipos previos de ultrasonido. Ahora, la resolución del OCT es muchísimo mayor, se ve mucho mejor el edema, los agujeros maculares con más detalle, pero dependemos de la claridad de los medios. La ecografía puede describir papel de lesiones coroideas en el OCT. El Vary Gain, el Serial Loop nos permite cambiar la ganancia y hacer un video en todas las imágenes. Y para terminar, las bases del angio-OCT, ¿qué hace? Detecta imágenes en movimiento.
va sorteando las capas más o menos en grosores. Fíjense aquí está bien arriba. El espectro que está viendo es los vasos superficiales. Sigue avanzando. La vasculatura mediana. Epitelio pigmentario de retina, la coreo-capilares. Va bajando hasta los vasos coroideos. O sea, vamos cortando la retina de poco a poco, como así, de hoja por hoja. Y lo más importante es que vemos acá, fíjense cuando va a pasar esta imagen aquí, vemos adentro de la lesión. Por lo tanto, esto que está acá en el epitelio pigmentario no es una membrana, es un drusen. ¿Qué pasaría si fuera una membrana? Veríamos dentro de ella estas cosas rojas que nos hablan de que es un flujo. Y en el examen, en toda la loseta, se ve que es una membrana neovascular como si fuera un coral. Fíjense, cuando va a pasar por acá, todavía está bajando, es en la línea rosada. Cuando llega a la lesión se ve que esta lesión roja acá es una membrana neovascular, viendo toda su existencia. A diferencia del drusen, eso nos detecta el flujo de la imagen. ¿Por qué? Porque divide los plexos retinales. Nos da la imagen de los plexos, bueno, de la arteria central de la retina. Después, ese es el radial peripapilar. Nos da entre la capa de fibras nerviosas y la capa ganglionares, células ganglionares, el primer punto que es la vasculatura superficial, y entre el nuclear interna y el nuclear externa, la vasculatura profunda. Y ahora los nuevos equipos hasta los vasos comunicantes entre ambas vasculaturas. Entonces tenemos que la angiofluoresceína nos ve lo superficial, el OCT también, con bastante buena definición de los vasos, pero a la gran diferencia con la angiofluoresceína es que acá vemos el plexo profundo. Podemos hacer medidas. ¿Tipo de análisis qué? Densidad vascular, flujo y área vascular foveal. Los parámetros que tenemos que ver son de densidad, basados en una rejilla de DTR, densidad vascular en milímetros, densidad de perfusión, que no tiene unidad, parámetros del área, del perímetro y la circularidad de la zona foveal vascular. Entonces vamos viendo en un 3×3 cómo va la perfusión, cómo va la zona de vasos, cómo va todo más, y cuantificarlo, la densidad de perfusión abajo. Cuantificando. ¿Qué cosa es densidad vascular y densidad de perfusión? La densidad vascular es el porcentaje de área que ocupan los vasos sanguíneos. Y la densidad de perfusión es el área total de la vasculatura perfundida por unidad de área. Y se calculan tomando el bloque binario, o sea, un píxel iluminado o un píxel no iluminado en la región de interés. Acá la vemos en el plexo superficial, se divide la mácula en 9 cuadrantes, nos da los colores fríos, falta de capilares, y los colores cálidos con mayor cantidad de vasos. Permite el seguimiento de retinopatía. Y nos da la densidad de perfusión, el área total de vasculatura perfundida por unidad de área. Interesante para ver áreas sin flujo, que nos da valores numéricos en milímetros cuadrados del área sin flujo, del área hipoxia, dándonos el grado de isquemia en maculopatías isquémicas en diabéticos o secuelas de las diferentes oclusiones vasculares. Miren, a medida que nos vamos a la periferia, cuando dices el programa que tiene 8×8, en vez del 6×6, nos va dando que las zonas isquémicas generalmente son periféricas, nos las da con mucha claridad. El FAS es el punto de partida, la posición de la fóvea, y se calcula su crecimiento, se mide el área y el perímetro, el índice de circunferencia, y eso nos da una idea de si esta área se va a aumentar en caso de patologías o si se mantiene constante. Este es un FAS normal, circular, bien localizado, centrado, sin ninguna alteración. Mientras que cuando va cambiando por aneurismas, por isquemia, por alteración vascular, pierde su circularidad, pierde su forma y nos indica que hay patología. También podemos ver con el angio-CT neovascularizaciones, especialmente en el disco. Y el montaje, miren,
Antes se hace el examen muy pequeño de 3×3, pero con el 6×6 ya ampliamos la zona de estudio. Mientras que ahora 8×8, ahora hay 12×12, ¿ya? Y podemos hacer un montaje para irnos más a la periferia, y en este caso la opción de montaje es como un mosaico que nos permite en 6 imágenes de 6×6 acceder a formas más periféricas de la máquina. Y si hacemos un montaje de 8×8, más o menos son 5 imágenes que podemos extendernos un poco más en la periferia. Miren la capacidad que tenemos actualmente en un montaje por 8×8 de llegar a zonas muy periféricas. Y el 6×6, a pesar de que los montajes son de tamaño menor, al ser 3 superiores y 3 inferiores, amplía el área hasta zonas extremadamente periféricas, lo cual es una ventaja en patologías como la diabetes. Final, ya habíamos hablado de esto, del lidaro, así que eso se los dejo como parte de esto, y me queda solo decirles que lamentablemente para todos estos temas 1 hora es poco. Espero haber hecho la primera introducción para que ustedes se interesen y vayan en profundidad. Desde Clermont-Ferrand, muchísimas gracias, con todo cariño. Siempre estamos en contacto, yo siempre estoy en contacto con ustedes, y para lo que me necesiten, estamos. Muchísimas gracias.